A continuación voy a hacer una presentación del texto Identidad Cultural y Diáspora de Stuart Hall. Este es un texto que se encuentra dentro del libro Sin garantías, trayectorias y problemáticas en estudios culturales, dentro de las páginas 385 a 398. Yo soy estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, y el texto que voy a presentar hace parte del ciclo de exposiciones propuesto por la profesora Jenny Jiménez para el desarrollo de la clase Ética e Identidad, que pertenece al tercer semestre de la carrera. Mi nombre es Angie Daniela Muñoz, mi código 2014-216-0079. A continuación escucharemos una breve presentación de Stuart Hall por parte de la profesora Catherine Swall, que es profesora del doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, ubicada en Ecuador. Para mí Stuart Hall fue uno de los intelectuales más importantes y tal vez políticamente más consecuente de nuestra época, ¿no? Stuart nació en Jamaica, estudió en Oxford y decidió quedarse en Inglaterra, pero nunca perdió su raíz afrocaribeña, ¿no? Siempre a lo largo de su vida mantuvo eso muy presente, ¿no? Es reconocido por ser fundador de la Nueva Izquierda en Inglaterra, ¿no? También de la revista internacional muy conocida, el New Left Review, ¿no? Y también asumió una posición muy crítica, tanto como analista, teórico político, como también podemos decir activista militante, en contra del neoliberalismo, thatcherismo y todos los procesos conservadores, formaciones conservadoras en Inglaterra, en el mundo europeo, pero podemos decir en el mundo, ¿no? Reconocemos Stuart también como el padre de los estudios culturales, ¿no? El padre, alguna gente le llama el padre de ciencias sociales, ¿no? Más que todo por su posicionamiento, ¿no? Siempre para él la cuestión de pensar la política, la teoría en la misma cosa. Uno no podía actuar políticamente sin asumir o posicionarse teóricamente, ¿no? Pero esas contribuciones han sido súper centrales para muchos de nosotros, ¿no? Que empezamos a estudiar durante el siglo XX hasta hoy en día del siglo XXI, ¿no? Que el legado de Stuart sigue presente, ¿no? Cada vez más en América Latina, en otras partes del mundo sí. Como político, como intelectual, como persona comprometida y con una visión de transformación radical, siempre con la esperanza que sí es posible de cambiar el mundo. Stuart Hall habla de dos elementos fundamentales dentro del texto, como lo son el concepto de identidad y la presencia del sujeto negro, con el fin de lanzar una crítica respecto a su forma, porque para él la manera en que se considera la identidad no es la más adecuada y difiere completamente de la propuesta que él tiene y que se puede presenciar dentro de todo el texto. Es por esto que él empieza a hablar de identidad cultural como el concepto que responde a su propuesta y que necesita de dos elementos fundamentales para constituirse, que son las prácticas culturales y las formas de representación. Estos tres elementos conjuntos giran en torno al sujeto negro. La pretensión que tiene Stuart Hall es crear una alianza entre estos tres elementos. ¿Para qué? Para dejar de concebir a la representación como el reflejo de la identidad y empezar a pensarla como el elemento que permite llevar a cabo la identidad. Eso quiere decir que para Stuart Hall la identidad es producción. Se produce constantemente a partir y gracias a la representación y no simplemente se refleja en ella, o sea que no es un elemento totalmente acabado que no se pueda transformar. La producción no es el redescubrimiento de un pasado que sea estático y fijo, de una identidad cimentada en la arqueología, tampoco se trata del retroceso a dicha identidad. Lo que se trata de hacer cuando se habla de producción es recontar el pasado, ese pasado que unifica unos sujetos con otros dentro de un mismo marco, dentro de un mismo eje. Para poder entender un poco mejor la propuesta de Stuart Hall,
referente al concepto de identidad cultural, es necesario detenernos primero en el concepto de diáspora, porque este concepto fue precisamente el que permitió que Stuart Hall escribiera el texto y es el concepto al cual regresará constantemente durante todo el desarrollo del mismo. La diáspora se entendía como el origen de lo simbólico, la representación de lo simbólico. Es la memoria viva que caracteriza a la identidad de los sujetos negros, del sujeto caribeño, y que necesita de una búsqueda, de un redescubrimiento para encontrarse con ella. Es una memoria que siempre está presente y es la que constituye la fuente de las narrativas de la cinematografía del Caribe. Entendido así, el concepto diáspora abraza las dos tendencias que, según Stuart Hall, intentan caracterizar, dar forma, identificar el concepto de identidad, las cuales son la identidad étnica y la identidad cultural. Así es que la diáspora no puede ser entendida como muchas tribus esparcidas que buscan una identidad en torno a una patria sagrada, a la que deben regresar sin importar lo que suceda, así ello implique expulsar a otro pueblo de ese territorio. Concebirlo de esta forma sería pensar en una diáspora antigua, imperialista y hegemónica, o sea, específicamente a la identidad étnica. La identidad cultural es la visión a la que apunta Stuart Hall y se refiere a la producción y reproducción de identidad a través de la experiencia misma, o sea, no como producto final, sino gracias a la experiencia es que se produce y se reproduce la identidad cultural del sujeto negro. De este modo podemos entender por qué es tan importante desviar la mirada y empezar a centrar el foco en el concepto de identidad cultural, porque de allí asimismo se desprenden dos visiones que intentaré explicar de forma muy completa, primero una y luego la otra. Stuart Hall afirma que este tipo de identidad lleva a graves consecuencias y para ello ejemplifica el destino que ha tenido la gente de Palestina al afianzarse rotundamente a la identidad étnica. Como ejemplo, me parece pertinente acudir a este video para ejemplificar la radicalidad que tiene la visión de mundo de la gente de Palestina. Que es un video extraído del documental En lo más sagrado de Jerusalén, religiones y conflicto palestino-israelí de National Geographic. Jerusalén. Su nombre significa ciudad de paz. Según tres distintas religiones, aquí fue donde Dios se le reveló al hombre. Y el evento fue celebrado con la construcción de monumentos de inigualable esplendor. Aunque todos creían en el mismo Dios, las religiones se hacían la guerra. Y durante siglos, cristianos, musulmanes y judíos han derramado ríos de sangre para conseguir el control de los lugares sagrados de Jerusalén. Concluyendo, la diáspora que responde a la identidad cultural, según Stuart Hall, es la siguiente. La experiencia de la diáspora, como la propongo aquí, está definida no por una esencia o pureza, sino por el reconocimiento de una heterogeneidad y diversidad necesarias, por una concepción de identidad que vive con y a través de la diferencia y no a pesar de ella, por la hibridez. Hall, 2014, página 396. La hibridez entendida como ese producto último de la combinación de dos culturas diversas. O sea, no es el fin, sino es la experiencia misma de la diáspora, no es el resultado como tal, porque eso sería el significado de la hibridez. Ahora pasaré a explicar las dos visiones con las que cuenta el concepto de identidad cultural. La primera visión de identidad cultural se refiere a la cultura compartida, es decir, aquella que posee un pueblo con una historia en común y una ancestralidad compartida. Cuando se habla de cultura compartida se refiere Stuart Hall a un verdadero sí mismo colectivo oculto dentro de muchos otros sí mismos que son más superficiales o que están artificialmente impuestos. Cuando hablamos de todos estos elementos de la cultura compartida nos referimos a la unicidad, al concepto de unicidad. Pero para entender de forma más clara esta primera visión de identidad cultural me parece pertinente remitirnos a una cita que ofrece Stuart Hall allí, que es la siguiente.
Nuestras identidades culturales reflejan las experiencias históricas comunes y los códigos culturales compartidos que nos proveen como pueblo de marcos de referencia y significado estables e inmutables y continuos, que subyacen a las cambiantes divisiones y vicisitudes de nuestra historia actual. Hall, 2014, página 387. La unicidad, entonces, se refiere precisamente a esas experiencias históricas comunes, a esos códigos culturales, porque esos elementos son los que permiten al pueblo reconocerse como tal. Por eso son marcos de referencia y son estables e inmutables y continuos, porque a pesar de que la historia, tenga un curso, estos elementos no se transgreden del todo. Se cambian en ciertos aspectos, pero no desaparecen, porque son los marcos de referencia que permiten al pueblo reconocerse como tal. Entonces son indispensables dentro de esta primera visión. Para ejemplificar los marcos de referencia de la cultura africana, voy a hacer uso del siguiente video, que es un cubrimiento especial que hizo el programa Amazing People a la cultura de San Basilio del Palenque. Como hace más de 400 años, las mujeres palenqueras, para preservar la historia africana, conservan la costumbre de peinarse con trenzas, al punto de convertirlo en una moda de acuerdo a la ocasión. Las trenzas fueron uno de los primeros elementos que utilizaron los negros españoles para poderse fugar, hacer una estrategia de fuga, porque con trenzas dibujaban mapas en las cabezas de las mujeres y planeaban caminos para poderse fugar. También en las trenzas metían semillas, porque obviamente como no sabían para dónde iban, no sabían qué clase de fruta había, entonces tenían que meterse semillas en las trenzas para poder fugar. Esto se logró a través de, por ejemplo, la creación del proyecto político panafricano, el cual buscaba cobijar a todos los sujetos africanos bajo un solo estado soberano, no solamente a los sujetos que pertenecían al África, sino también a los que pertenecían a las diásporas africanas. Para ejemplificar un poco mejor este surgimiento del movimiento, traje una nota que realizó un noticiero que se dedica a las noticias africanas y que muestra una breve panorámica de cómo surgió ese movimiento, la evolución que ha tenido y además genera una crítica de los pros y los contras que conlleva este movimiento y la forma en que se ha transformado con el pasar del tiempo. El 25 de mayo de 1963 es un día histórico. En Addis Abeba, 30 jefes de estados independientes africanos adoptaron el acta de formación de la Organización de la Unidad Africana. El objetivo de los dirigentes era voltear completamente la espalda a la dominación europea. En un momento en que la mayoría de los países accedían a la independencia, la idea era unificar el continente en los planos político y económico. Entre los padres fundadores fue Haile Selassie I, el emperador etíope y anfitrión de la primera cumbre de la OUA, quien jugó un rol importante para unir a las diferentes corrientes panafricanas. Kamet Nkrumah, presidente de Ghana, su homólogo guineano Ahmed Sékou Touré o el rey de Marruecos Mohamed V eran en ese entonces partidarios del federalismo. Ante ellos, los dirigentes marfileños, congoleños o gaboneses defendieron un acercamiento gradual basado en la integración económica. Los principios fundamentales de la OUA fueron definidos: la solidaridad de estados, el aumento de cooperación, la integridad territorial y la no injerencia fueron parte del compromiso de base. Desde su creación, la OUA reunió a las voces africanas alrededor de la liberación del continente, pero el peso de la maquinaria burocrática y las rivalidades entre los jefes de Estado hicieron de ella un organismo poco eficaz. Ante las resoluciones que quedaron en el vacío, es imposible ignorar que la organización no estaba a la altura de sus ambiciones. Para dar nuevos aires a la unidad africana, los Estados miembros decidieron reemplazar poco a poco la OUA por la Unión Africana. El concepto fue impulsado por nuevas y emblemáticas figuras como el nigeriano Olusegun Obasanjo o el sudafricano Thabo Mbeki, cuyo país se une al organismo panafricano en 1994. El principal impulsor del proyecto fue Libio Muammar Gaddafi, que defendió el concepto de Estados Unidos de África. La creación de la UA fue propuesta en la conferencia de Sirte en 1999. En julio del 2000, 27 de los 33 jefes de Estado participantes aprobaron el acta de creación de la Unión Africana en Lomé.
El principal objetivo fue poner en marcha una nueva sociedad para el desarrollo de África. El programa fue adoptado durante la cumbre de Lusaka en 2001 y pone a la democracia y el desarrollo como prioridades del continente. La Unión Africana está dotada de instituciones más ambiciosas que su predecesora, como la Comisión del nuevo órgano ejecutivo, inspirada del modelo europeo, el Consejo de Paz y Seguridad y la Corte Africana de Derechos Humanos. Pero en los hechos, la integración política no alcanza el objetivo esperado. En varias oportunidades, la organización panafricana se encontró en segundo plano durante el manejo de crisis en el continente, como durante la Revolución Libia o el reciente conflicto en Mali. La cooperación económica también es tímida. El proyecto de moneda común está congelado, al igual que la zona de libre intercambio, la unión aduanera y el mercado común. Para celebrar sus bodas de oro, la Unión Africana eligió como tema el panafricanismo y renacimiento africano, con la esperanza de dar un nuevo respiro a la unificación del continente y también de acercar a las instituciones de las poblaciones africanas. 5 décadas después de la creación de la OUA, la problemática no ha cambiado mucho. Durante la apertura de la ceremonia de aniversario, la presidenta de la comisión, Nkosazana Dlamini-Zuma, denunció el neocolonialismo que sufre el continente. Además, esta primera visión de identidad cultural trajo consigo el desarrollo de las luchas postcoloniales. Las luchas postcoloniales fueron posibles gracias a que el sujeto empezó a apropiarse del término de identidad cultural. Esta apropiación llevó a crear formas emergentes de representación entre las culturas marginadas, porque ya no se buscaba retornar a un origen, sino que se buscaba encontrar algo más allá del desprecio, de la resignación, de algo que es evidente, de lo que se puede ver día a día, y empezar a resignificar, redescubrir su identidad. Otro ejemplo de cómo las luchas postcoloniales influyeron en la concepción de identidad cultural es la visión de los poetas de la negritud. Una corriente literaria que buscaba reunir a los poetas negros con el fin de reivindicar su identidad frente a la cultura dominante y opresora francesa. A continuación escucharán un fragmento del especial que le hizo el programa Latinoamérica, que se encuentra en iVoox, al poeta Emir Césaire y a su natal Martinica. Mama muere la la, palama bayala, mama muere la la, baby mama deyala, mami yenege, matu yenege, mami yenege, palama lava, mama muere, papa muere, mami yenege. Colonización y civilización. La maldición más común en este asunto es ser la víctima de buena fe de una hipocresía colectiva, hábil en plantear mal los problemas para legitimar mejor las odiosas soluciones que se les ofrecen. Eso significa que lo esencial aquí es ver claro y pensar claro, entender atrevidamente, responder claro a la inocente pregunta inicial: ¿qué es, en su principio, la colonización? Reconocer que esta no es evangelización, ni empresa filantrópica, ni voluntad de hacer retroceder las fronteras de la ignorancia, de la enfermedad, de la tiranía, ni expansión de Dios, ni extensión del derecho. Admitir de una vez por todas, sin voluntad de chistar por las consecuencias, que en la colonización el gesto decisivo es el del aventurero y el del pirata, el del tendero a lo grande y el del armador, el del buscador de oro y el del comerciante, el del apetito y el de la fuerza, con la maléfica sombra proyectada desde atrás por una forma de civilización que en un momento de su historia se siente obligada, endógenamente, a extender la competencia de sus economías antagónicas a escala mundial. Este fragmento se nos había quedado perdido, pendiente de la anterior lectura que habíamos hecho, de la anterior traducción que hicimos, de la lectura de Césaire, del discurso sobre la
colonización, discurso de 1950, y en donde podemos atisbar muchas de las líneas críticas de este autor de la isla antillana de Martinica, que el pasado 26 de junio habría estado cumpliendo 100 años y por lo cual hoy le estamos haciendo este homenaje. Vamos a escuchar un nuevo fragmento de este discurso y posteriormente, pues, de nuevo, la traducción. Poursuivant mon analyse, je trouve que l'hypocrisie est de date récente. Que ni Cortés découvrant Mexico du haut du grand Teocalli, ni Pizarro devant Cusco, encore moins Marco Polo devant Cambaluc, ne protestent d'être les fourriers d'un ordre supérieur. Qu'ils tuent, qu'ils pillent, qu'ils ont des casques, des lances, des cupidités, que les baveurs sont venus plus tard, que le grand responsable dans ce domaine est le pédantisme chrétien, pour avoir posé les équations malhonnêtes. Christianisme égale civilisation, paganisme égale sauvagerie. D'où ne pouvons... Ahora pasaremos a hablar de las prácticas de representación. Cuando Stuart Hall habla de las prácticas o las formas de representación, se refiere a las posiciones de enunciación, es decir, a las posiciones desde donde hablamos o desde donde escribimos. Aquí, concretamente, Stuart Hall se refiere a la propuesta de las nuevas teorías de enunciación, que describe perfectamente en la siguiente cita. Aunque hablamos en nombre nuestro, sobre nosotros mismos y a partir de nuestra propia experiencia, el sujeto que habla y el tema del cual se habla nunca son idénticos y nunca se encuentran exactamente en el mismo lugar. Hall 2014, página 387. Siendo así, pues el enunciado depende enteramente del sujeto, porque el sujeto habla en un momento determinado, tiene una historia y una cultura específica que lo hace ser lo que es, y siempre lo que dice pues se encuentra en contexto. Las prácticas de representación son consideradas por Stuart Hall en voz de Frantz Fanon como una investigación apasionada, pero para entenderlo mejor voy a acudir al siguiente apartado en donde Stuart Hall cita a Fanon diciendo lo siguiente. En el pasado reciente, la colonización no se satisface tan solo con retener a una comunidad bajo su yugo y vaciar el cerebro del nativo de toda forma y contenido, sino que debido a una clase de lógica perversa, esta colonización se vuelve hacia el pasado del pueblo oprimido y lo tergiversa, lo desfigura, lo destruye. Hall 2014, página 350. Siendo así, las prácticas de representación son importantes porque el impacto de la colonización es muy significativo dentro de la identidad del sujeto negro y gracias a las prácticas de representación él puede recoger todos esos hechos acontecidos en el pasado que probablemente le pueden ser arrebatados por los colonizadores. El acto de reencontrar esas historias ocultas arrebatadas por los colonizadores es considerado por Stuart Hall como un redescubrimiento imaginativo, que es precisamente el que permitió llevar a cabo el surgimiento de los movimientos sociales actuales, como los feministas, anticolonialistas y antirracistas. Esos movimientos sociales afianzaron la identidad del sujeto negro y permitieron la producción y reproducción de la misma. Permitieron llevar a cabo prácticas de representación que daban cuenta de esa resignificación de identidad, como por ejemplo en el trabajo realizado por el artista visual Armin Francis, al tomar fotografías de las comunidades del Triángulo Negro, las zonas del África, el Caribe, los Estados Unidos y el Reino Unido, capturadas con el fin de reconstruir la unidad sustentadora del pueblo africano, del pueblo negro que se encuentra distribuido por la colonización y la esclavitud dentro de toda la diáspora africana. Para Stuart Hall, el texto de Armin Francis es un acto de reunificación imaginaria. El propósito del trabajo realizado por este artista visual, las fotografías capturadas, bien se pueden resumir en la siguiente cita. Las imágenes logran esto mediante la representación o imaginación del África como la madre de estas civilizaciones diferentes. Es el nombre del término perdido, el gran aporte que yace en el centro de nuestra identidad cultural y que le da un significado del que carecía hace poco.
Hall, 2014, página 387. Las imágenes, las fotografías que tienen como centro la representación del África permiten que el sujeto negro entienda el porqué de la dispersión y la fragmentación que se dio en estas comunidades del Triángulo Negro, que fue provocada a la fuerza y que construyó, gracias a eso, la diáspora africana. Además que estas fotografías, entendidas como prácticas de representación, son recursos de resistencia y de identidad con los cuales el sujeto confronta los caminos fragmentados y la ruptura con su pasado. Ahora pasaré a explicar la segunda visión con la que cuenta el concepto de identidad cultural. Esta segunda visión de identidad cultural se refiere a los elementos de similitud y continuidad, pero también a los de diferencia y ruptura, porque juntos comprenden la singularidad del Caribe y están estrechamente relacionados con el pasado, pero también con el futuro. Esto quiere decir que en este punto la identidad es una cuestión de ser, pero también de llegar a ser. La identidad entonces no es algo que trascienda la historia, el lugar, el tiempo y permanezca estática. Al contrario, la identidad es susceptible a sufrir transformaciones en su forma porque su carácter es dinámico. Acudiendo nuevamente a una cita de Stuart Hall, lejos de estar eternamente fijas en un pasado esencial, se hallan sujetas al juego continuo de la historia, la cultura y el poder. Las identidades son los nombres que le damos a las diferentes formas en las que estamos posicionados y dentro de las que nosotros mismos nos posicionamos a través de las narrativas del pasado. Hall, 2014, página 388. El primer elemento cobija las identidades caribeñas y es considerado por Stuart Hall como una base, gracias a la cual el sujeto negro encuentra una continuidad con su pasado. De diferencia ruptura, le recuerda al sujeto negro que lo que comparte con otros es el sentimiento de una discontinuidad, presente en los pueblos que sufrieron esclavitud, trata, la colonización, la migración y que provienen en su gran mayoría del África, que gracias a que fueron víctimas de estos factores, crearon una unificación a través de sus diferencias, gracias a que estos hechos les cortaron el acceso directo a su pasado. Stuart Hall aclara que estos dos elementos no explican el retorno a un origen común del sujeto negro, sino que estos dos elementos comprenden un proceso de traducción tanto metafórica como literal. La traducción se refiere a la apropiación del sujeto negro a ciertos elementos que constituyen su cultura, digamos, originaria, pero sin el ánimo de reproducirlos, sino simplemente de apropiarlos y reconocerlos, como por ejemplo sucede con la música. Stuart Hall afianza en el hecho de que la diferencia no es simple otredad, es decir, que aunque exista diversidad dentro de una misma cultura, no se debe confundir con el posicionamiento del sujeto como el otro dentro de un discurso dominante. Pero sin embargo, para poder entender un poco mejor el concepto de diferencia, Stuart Hall acude al teórico Jacques Derrida, que hace un aporte muy importante, y es que a partir de la palabra diferencia, viéndola como un concepto, la toma y hace una pequeña variación, y es que cambia una de sus letras y asimismo altera el sentido de la palabra. La mejor definición se encuentra en la siguiente cita de Stuart Hall. Pone la palabra en movimiento hacia nuevos significados sin borrar la huella de sus otros significados. Hall, 2014, página 391. Sin embargo, como el concepto parece ser un poco difuso y confuso, me parece adecuado acudir al siguiente video explicativo, que lo que hace es describir el cambio que ha hecho Derrida en el concepto a partir de las propuestas de Saussure. Posiciones se deben mucho a Ferdinand de Saussure, quien influyó mucho en Derrida. Vamos a ver un poco de lo que dice. Primero, el sentido común nos dice que el lenguaje es una colección de nombres que corresponden a diversos objetos en el mundo. Saussure no está de acuerdo. En su curso de lingüística general, dice que el lenguaje no es una simple nomenclatura. Lo que permite que la palabra gato funcione como signo no es su relación con algo en el mundo, sino las diferencias que guarda con otros signos en un sistema lingüístico. Un signo significa al oponerse a otros signos dentro del sistema lingüístico. Dice Saussure, en el lenguaje solo hay diferencias, pero lo que quiere decir es que los signos tienen su sentido simplemente en función de sus diferencias con respecto a otros signos. Esto es muy importante para Derrida porque significa que la identidad de un texto, lo que quiere plantear como verdadero o bueno,
es de hecho construida a partir de la elaboración de oposiciones y diferencias. Si estas diferencias no cuentan con términos positivos, entonces la relación es contingente e inherentemente inestable. Derrida capta esta idea en su célebre noción de différence. Esta palabra es un neologismo basado en el verbo francés différer, que en español sería diferir. Puede significar ser distinto de y también postergar o aplazar. Al acuñar la palabra différence, Derrida combina las dos acepciones. Lo hace para hacer notar dos aspectos de la dinámica de un texto. El primero ya lo hemos visto con Saussure. Los signos funcionan al distinguirse de otros. Imagínate un texto que tuviera la pura palabra gato. No significaría nada. Gato puede actuar como signo porque se distingue gráficamente de pato, casa y libro, por ejemplo. Esto nos lleva al segundo aspecto de différence. El primero, el de ser distinto de, es espacial. El segundo, el de postergar o aplazar, es temporal. No puedo saber qué significa el signo gato hasta verlo relacionado con otros signos en un contexto. Dejemos gato de momento y pasamos a este signo. ¿Qué es? ¿Qué significa? Si lo relacionamos en un contexto, lo vemos claramente. Espera, quizás sea este contexto. Como verás, no reconocemos esa marca como signo hasta que se distinga de otras marcas. Y no reconocemos el significado de ese signo hasta que se encuentre en un contexto. Este segundo aspecto de différence es muy importante porque implica que el significado de una palabra, una frase o un texto entero no se da en un instante, de forma inmediata y plena, sino que queda desplazado hacia un futuro indefinido de signos posteriores que lo interpretan, que lo dan contexto. Según Stuart Hall, desde esta visión es donde podemos entender más claramente el carácter traumático de la experiencia colonial. Es decir, la forma en que el pueblo negro fue posicionado o sometido a regímenes dominantes de representación, y gracias a un ejercicio crítico de poder cultural y de normalización, a través de un poder de coacción interna y conformación subjetiva de la norma. Es decir, que los colonizadores tienen el poder de hacer que nos viéramos y nos sintiéramos como otros, hablando del sujeto negro en nombre propio, claro está. Stuart Hall afirma que una cosa es posicionar a un sujeto o a un grupo de comunidades como el otro dentro de un discurso dominante. Y otra cosa es someter al sujeto o al grupo de comunidades a ese conocimiento dominante. No solamente como una voluntad impuesta y de dominación, sino gracias al poder de coacción interna y de conformación subjetiva respecto a la norma. Esa idea de otredad como coacción interna cambia la concepción que se tenía de identidad cultural. Por eso se habla de la segunda visión de identidad cultural. A continuación veremos un fragmento del programa Horizonte Ciencias Sociales del canal Encuentro, en donde se hizo un especial de la vida de los africanos en América, en donde encontraremos una breve explicación de cómo se dio el proceso de colonización. Con cadenas como estas, en condiciones terribles, millones de africanos fueron traídos como esclavos a América, a trabajar en plantaciones de algodón, de té y de azúcar, entre otras. El profe nos va a contar cómo y por qué empezó esta práctica infame, que tuvo como víctimas a millones de personas. A partir del siglo XV, durante la conquista y colonización de América por parte de los europeos, se desarrolló una forma de explotación agraria muy característica de esos tiempos, la plantación. Las plantaciones ocupaban extensiones muy grandes. Estaban ubicadas principalmente en el nordeste de lo que hoy es Brasil, en Colombia y en el Caribe. En estas plantaciones se cultivaba azúcar, té, cacao, algodón, tabaco y caucho. Estas materias primas se llevaban a Europa y allá eran consumidas o vendidas al África como productos manufacturados. En las plantaciones, que estaban en manos de los europeos, trabajaban los habitantes originarios.
Pero las tierras eran tan grandes que necesitaban mucha mano de obra. Entonces sus dueños optaron por traer esclavos y se utilizó a personas de origen africano. Estas plantaciones estaban en colonias portuguesas, españolas, inglesas, francesas y holandesas. Y los productos ya dijimos que eran vendidos en Europa y en África. Entonces se estableció un comercio de productos y de personas. Esto funcionaba así. Lo que se obtenía en América, en las plantaciones o en las minas, se enviaba a Europa. Allí parte se vendía y otra convertida en productos manufacturados como telas, armas, alcohol, se enviaba a la costa occidental de África, donde se cambiaba por personas, por esclavos. Estas personas eran enviadas a América, donde se vendían a cambio de productos como azúcar, que a su vez era enviada a Europa, y así se iniciaba nuevamente este circuito. A esta práctica se la conoce como comercio triangular. En las bodegas de barcos como este, eran traídos los africanos que tuvieron la desgracia de ser capturados y esclavizados. Muchos no sobrevivían ni siquiera al largo viaje hacia América. Como punto de comparación del impacto que tuvo el carácter traumático de la experiencia colonial dentro de la diáspora negra, Stuart Hall referencia a Edward Said y a su concepto de orientalismo, que aunque se ocupa de Oriente es importante en este momento porque ayuda a entender cómo los regímenes dominantes construyen al sujeto como otro dentro de sus categorías de conocimiento de Occidente. El siguiente video nos brinda una breve explicación del concepto y nos contextualiza con la vida y obra del autor. Edward Ward Said fue un crítico y teórico literario y musical y activista palestino estadounidense. Nació en Jerusalén el 1 de noviembre de 1935 y falleció en Nueva York el 25 de septiembre de 2003. Es considerado como uno de los iniciadores de los estudios postcolonialistas. Recibió su licenciatura de la Universidad de Princeton y su maestría y doctorado en literatura inglesa de la Universidad de Harvard. En 1978 publicó Orientalismo, su obra más conocida. Said es mejor conocido por describir y criticar el orientalismo, que para él consistía en una constelación de falsos prejuicios en el fondo de las actitudes occidentales con respecto al Oriente. En Orientalismo argumenta que una larga tradición de imágenes falsas y romantizadas de Asia y el Medio Oriente en la cultura occidental han servido de justificación implícita a las ambiciones coloniales e imperiales de Europa y Estados Unidos. El orientalismo es un modo de relacionarse con Oriente basado en el lugar especial que éste ocupa en la experiencia de Europa occidental. Alguien que enseñe, escriba o investigue sobre Oriente es un orientalista, y lo que él o ella hace, orientalismo. En su obra, Oriente se puede reducir a la zona que entendemos por Medio Oriente y Occidente se puede usar como sinónimo de Europa, ya que se centra en épocas históricas de hegemonía europea. Oriente constituye para Europa la locación de varias de sus más grandes colonias. Ha absorbido parte de sus civilizaciones y sus lenguas. Ayuda a crear la identidad de Occidente permitiéndole definirse por contraposición a él. La construcción de un paradigma a través del cual se naturaliza una diferencia entre Occidente y Oriente originó millones de teorías e historias que contribuyeron a crear la imagen que se tuvo y se tiene sobre la zona tratada. Said propone analizar esta concepción como un discurso según la definición de Foucault. Entendiendo que el concepto de diferencia se encuentra inmerso dentro de las identidades culturales del Caribe, es preciso acudir a la metáfora de las presencias culturales propuesta por los poetas africanos de la negritud, con el fin de entender la complejidad de la identidad del Caribe, que está constituida por tres presencias primordialmente, pero que, como explica Stuart Hall, estas presencias no son las únicas. También está la presencia de la India, la China, la libanesa, pero de ellas no se ocupará Stuart Hall. Simplemente acudirá a tres presencias que explicaré a continuación. Las presencias culturales, entonces, como ya había dicho, son tres: la presencia africana, la presencia europea y la presencia americana, y estas tres constituyen la complejidad de la identidad del Caribe. La primera es el lugar de la represión, descrito por Stuart Hall como la presencia que permanece inefable e inexpresada en la cultura del Caribe. Se podría decir que esta presencia constituye una comunidad imaginaria según Benedict Anderson, y es precisamente la diáspora. En este caso sería la diáspora, África, en todo el sentido de la palabra.
A partir de esta presencia, entonces, Stuart Hall lanza una anécdota de su niñez y su adolescencia, en donde, a pesar de estar rodeado de gente negra, ninguno de ellos se reconocía como tal, como africano, sino que solo hasta los años 70 fue cuando la identidad afrocaribeña empezó a ser parte del sujeto negro y el sujeto negro empezó a reconocerse como tal. No en el sentido patriótico de la palabra de africano, sino a partir de la construcción de diáspora que ya hemos abordado hasta este momento. Una construcción que se dio gracias al impacto de la revolución postcolonial sobre la vida popular, como también al efecto que tuvieron las luchas por los derechos civiles de la cultura rastafari, que se ven plasmados en la música reggae como sus metáforas o figuras o significantes de una nueva construcción de la jamaiquinidad. La diáspora que permite que los negros, entre comillas, se consideren como hijos e hijas de la esclavitud, también entre comillas. Es decir que aquí África se entendía como la metáfora espiritual, cultural y política. Para conectar la presencia africana con las prácticas de representación, Stuart Hall se remite a las fotografías documentales de Tony Sewell, dominadas como Garvey Children, The Legacy of Marcus Garvey. A continuación veremos un poco quién es Marcus Garvey y por qué es tan importante para la memoria del sujeto negro. Rasta said to people, Babylon, you don't know what to say. Under the British domination, slavery in Jamaica multiplied faster than marijuana. Selling or renting men and women was an everyday practice. This 1829 ad offered people as though they were merchandise, placed side by side with other household goods. Slaves brought their religious roots to the New World along with inexpensive handwork, but they needed leaders to organize them. One of them was this man, the admired Jamaican preacher Marcus Garvey, who started the Rasta ideology with a historical prophecy around 1920. Look to Africa, where a black king shall be crowned, for the day of deliverance is near. Marcus Garvey. Marcus Garvey is everything. He's our heartbeat, our teacher. I can explain how great Marcus Garvey is because we'll never have a greater prophet than that. And he might not hear in the flesh, but that spirit cannot die. That is a spirit that lives forever. Marcus Garvey is perfect. Marcus Garvey said it, so let it be done. Marley raised the volume of Garvey's preaching in search of the black union. This preacher became a symbol of spiritual struggle, to such an extent that he's considered the reincarnation of the greatest prophet in the Bible. I tell you a thing that if Marcus Garvey was Moses' son, he was also Moses. Respected by black leaders like Martin Luther King and Nelson Mandela, Garvey had a dream, to have the slaves return home to Africa. L'Afrique deviendra la terre promise, les lieux qui relient tout ce peuple qui sont venus de nombreux pays et de nombreuses ethnies. Il devient un lieu unique, mais qui va être symbolisé dans un point fondamental de la géographie africaine, qui est l'Éthiopie. L'Éthiopie est le lieu sacré de l'Afrique. Las cuales cuentan la historia de un viaje de retorno a una identidad africana que se hizo a través de Londres y Estados Unidos, pero que no termina en Etiopía, sino en la estatua de Garvey, ubicada frente a la librería St. Anne Parish en Jamaica. Estos viajes de retorno a casa no terminaron con un canto tribal africano, sino con la música de Burning Spear, que es la que hemos estado escuchando durante toda la presentación, especialmente al álbum que le dedicó a Marcus Garvey, pero también termina con la canción Redemption Song de Bob Marley, que escucharemos a continuación.
from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation, triumphantly. Won't you live to sing another song of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song, redemption song, redemption songs. Otra práctica de representación se encuentra en Black Harmon de Derek Bixton, que es denominado por Stuart Hall como un texto visual y escrito. Allí se cuenta la historia del viaje de un fotógrafo blanco por la ruta de la Tierra Prometida, que comienza en Inglaterra y va a través de Shashmen, el lugar en Etiopía en donde muchos de los sujetos negros consideran la búsqueda de la Tierra Prometida y la esclavitud. Pero termina en Pinnacle, en Jamaica, en donde se establecieron las primeras colonias Rastafari. Estos viajes simbólicos son necesarios para todos nosotros y son necesariamente circulares. Esta es el África a la que debemos retornar, pero por otra ruta. Es eso en lo que se ha convertido África en el Nuevo Mundo, lo que hemos hecho de África, como la llamamos a través de la política, la memoria y el deseo. Hall 2014, página 393. El elemento más importante dentro de la presencia europea es el concepto de poder, porque gracias a él realiza un juego de fuerza y sometimiento sobre el sujeto negro y su identidad cultural. En el momento en que irrumpe el discurso o el concepto de diferencia perteneciente al Caribe del cual se había hablado anteriormente. La presencia europea posiciona visualmente al sujeto negro a partir de los regímenes dominantes de representación. Un claro ejemplo de ello se puede encontrar dentro de la obra Piel Negra, Máscaras Blancas de Frantz Fanon, en donde nos enseña que una cosa es posicionar al sujeto negro como otro dentro de un discurso dominante y otra es someterlo a ese conocimiento de dominación gracias al poder de coacción interna y de conformación subjetiva respecto a la norma. Esta obra es considerada en el mundo como un libro anticolonialista y antirracista. En él, Frantz Fanon describe los sentimientos de inferioridad a los cuales se enfrenta el sujeto negro cuando hace parte de una sociedad racista. Cuando el sujeto negro se considera inferior, se cree menos que el blanco, y eso se lleva a cabo gracias al poder de coacción interna del cual hablábamos anteriormente, y es precisamente posicionar al otro dentro de un discurso dominante.
Pero también aquí Frantz Fanon habla de los sentimientos de superioridad, a los cuales se enfrenta el sujeto negro cuando pasa a ser parte del sujeto blanco y empieza a concebirse como tal, dejando de lado toda su historia negra y todas sus raíces africanas. Gracias al poder ejecutado por la presencia europea, el sujeto negro empieza a construir su imagen a partir de los regímenes dominantes de representación que le son impuestos por una mirada eurocentrista, al considerarlo solo por su color dentro de los términos de subdesarrollo, pobreza, racismo, etc. Como ejemplo de coacción interna, he traído una escena de una película que se llama Criadas y Señoras del año 2011. Si cocinas para blancos, pruébala con otra cuchara. Si ven que metes esa cuchara a la cacerola, la tirarán a la basura, con la cuchara. Y usa el mismo vaso, tenedor y plato siempre. Y guárdalos aparte. Dile a esa mujer blanca dónde los guardarás a partir de ahora. Si no, verás qué pasa. Buen día, señoras. Cuando sirvas café a los blancos, coloca la taza frente a ellos. No les des la mano, porque no debes tocarlos. Y no golpees a sus hijos. A ellos les gusta golpearlos. Y por último, ven acá. Mírame. Y no quiero que protestes. Nunca protestes. Hablo en serio. Dame un beso, hija. Y por último, la presencia americana no debe ser entendida como el primer mundo, sino debe ser entendida como el nuevo mundo, la tierra incógnita, o mejor aún, el territorio. Aquí ya no se está hablando de poder, como sucedía con la presencia europea, sino que se está hablando de territorio. En el texto, Stuart Hall la define como el encuentro entre África y el occidente. Él dice que es la tierra vacía en donde se encuentran muchos extranjeros de todas partes del mundo. Entonces, la presencia americana es el comienzo de la diáspora, de la diversidad, de la hibridez y de la diferencia. La presencia americana se ocupa de dos elementos fundamentales que son el sincretismo y la creolización, que dependen necesariamente de la presencia de una cultura dominante, pero también de una cultura marginada. El sincretismo se ocupa de la desarticulación de signos presentes y la rearticulación de su significado simbólico, mientras que la creolización se ocupa de la apropiación de elementos provenientes de códigos maestros de la cultura dominante. Me pareció mejor que veamos capoeira al aire libre, mientras les voy a ir contando algo sobre esta actividad. Surgió en las plantaciones brasileñas entre los esclavos como una demostración de rechazo a los maltratos de los portugueses. Era una forma de lucha, pero como no podían practicarla libremente, la disfrazaron de danza. Y desde 1937 es el deporte nacional del Brasil. El candombe fue evolucionando con el tiempo, pero nunca perdió sus raíces afro. Expresiones como el carnaval, una fiesta popular propia de los países de tradición cristiana, llegó a América a través de los europeos, pero se enriqueció con el aporte de los descendientes de las poblaciones afro. Donde más claramente se ve esta mezcla, esta combinación de elementos de distintas culturas y orígenes, es en la religiosidad. En América, la religión católica, traída por los europeos, fue enriquecida por rituales propios de las poblaciones originarias y también de las poblaciones afro. El sincretismo y la creolización llevan a una hibridez que se puede describir gracias a la siguiente cita. Stuart Hall citando a Mercer. La fuerza subversiva de esta tendencia hibridizadora se encuentra más presente en los niveles del lenguaje en sí, donde los creoles, patois y variantes del inglés negro descretan, desestabilizan y carnavalizan el dominio lingüístico del inglés, el lenguaje nacional del discurso dominador a través de inflexiones estratégicas, reacentuaciones y otros cambios en semántica, sintaxis y códigos léxicos. Hall, 2014, página 397. Con el fin de proponer un ejemplo más cercano aquí en Colombia, voy a hacer uso de un fragmento del programa Amazing People con el fin de demostrar la relevancia que tiene la lengua palenquera en San Basilio del Palenque, a pesar de que sus pobladores negros la alternan con el español, dependiendo la circunstancia y el propósito que tengan con ella. ¿Cómo va? Está bien. ¿Y Popo Saribo? Está bien. ¿Cómo está con Piles a mí?
Ah, está bien. Y boca y... Ok, ¿cómo te llamas? Noreides. Noreides, ¿y cuántos años tienes? 10. 10 años. ¿Y desde qué edad sabes hablar palenquero? A mí me enseñaron a hablar en lengua palenquera desde tercero, que tenía 9 años. 9 años, pero fue hace poquito. ¿Y qué aprendiste primero? Yo aprendí primero las palabras, pero así palabras fuertes, no como palabras como mamá. ¿Cómo es mamá? Mai. ¿Y papá? Tata. Tata. ¿Y te gusta más el palenquero o te gusta más hablar español? Todos dos me gustan iguales. ¿Sí? ¿Cuándo usas palenquero y cuándo usas español? Español uso aquí en el colegio de castellano para poder la seño entender bien. Y en lengua palenquera cuando la seño me está dando clase. Bueno, y por último, ¿tú qué sabes de qué es la lengua palenquera? ¿De dónde viene o por qué te la enseñan? La lengua palenquera vino de nuestros ancestros, que los españoles lo estaban atacando. Entonces, como había varios tipos de lengua, uno entre otros no se entendían y ellos inventaron la lengua para poder comunicarse ellos mismos. Y es que el niño, todas las manifestaciones son súper interesantes, y es que ese niño y esa niña en los juegos recreativos sabe que está jugando algo diferente a los de allá. Y ahí comienza ya ese interrogante de ellos mismos, pero es que esto es de nosotros. Es más, a veces lo han visto en la televisión. Y recuerdo una canción que se llama El Oro y la Lora, que lo hizo Joe Arroyo. Decían, no, pero ese es el baile de velorio de allá. Eso no es del Joe. O sea, ya comienzan a identificar esos elementos. Y esos elementos va reflejando una visión del mundo y mostrándole la procedencia. Yo siempre hablo de procedencia con ellos y le hago toda la estructura de ese continente africano y que no se mira como todavía dentro de esa concepción de mundo el niño no te piensa que África es un continente. El niño te piensa África como un país y esa lengua hermosa viene del continente africano, exactamente del tronco bantú y específicamente dos lenguas muy importantes, la kikongo y la kimbundu. Y lógicamente con la fusión de la lengua castellana dio origen a una lengua auténtica, a una lengua nueva, a una lengua criolla que hoy la llamamos lengua palenquera. Stuart Hall abre el texto hablando del surgimiento de la cinematografía del Caribe y de cómo ésta se ha unido a otras cinematografías del tercer mundo. El cine del Caribe, que se incluye dentro del tercer cine, entre comillas, se ocupa principalmente del movimiento y la migración del sujeto negro que surge como consecuencia de la experiencia colonizadora. El siguiente video es la presentación del Festival de Cine Mexicano llamado Africalia. Gracias a este video entenderemos un poco más a profundidad la importancia que tiene la presencia del sujeto negro dentro de la actuación, la dirección y la producción del cine.
afirma que esa unicidad, el elemento del que hablé en la primera visión de identidad cultural, considerada aquí como la diáspora negra, la diáspora caribeña, se debe descubrir, se debe excavar, se debe sacar a la luz a través de la representación cinematográfica del Caribe, teniendo en cuenta que la representación es la que permite la producción y reproducción de identidad, no es el simple reflejo, como también lo había explicado al principio de la presentación. Lo anterior se puede explicar gracias a la siguiente cita. Estos son los recursos de resistencia y de identidad con los cuales se confrontan los caminos fragmentados y patológicos en los que la experiencia ha sido reconstruida dentro de los regímenes dominantes de representación cinematográfica y visual de Occidente. Hall 2014, página 387. Para terminar y refrescar un poco la idea global que tiene el texto, me parece pertinente acudir a las siguientes citas. Recordando la segunda visión de identidad cultural, que afirma que la relación del sujeto con su identidad se da a partir de la ruptura con su pasado, acudiré a la siguiente cita. Las identidades culturales son puntos de identificación y sutura que son hechos dentro de los discursos de la historia y de la cultura. No son una esencia, sino un posicionamiento. Así, siempre hay políticas de identidad, políticas de posición que no tienen garantía total en una ley de origen trascendental y no problemática. Hall 2014, página 388. Un ejemplo de ello es lo que sucede actualmente en Colombia con la dignificación de los pueblos ancestrales y con las políticas de inclusión que se están dando actualmente. El sector de cultura, recreación y deporte invitan a toda la ciudadanía a participar del segundo Encuentro Intercultural de Bogotá, a realizarse del 10 al 13 de octubre de 2014 en el Parque El Lago. Un espacio que nos permitirá reconocer y apropiar nuestra riqueza cultural, disfrutando de saberes, sabores, músicas, danza y arte en diálogo con diferentes etnias y sectores sociales de nuestra capital. Entrada libre. Ven, acompáñanos, no te lo puedes perder. Canal Capital, televisión más humana. La vocación del cine moderno de realizadores negros nos permite ver y reconocer las diferentes partes e historias de nosotros mismos para construir aquellos puntos de identificación, aquellas posiciones que en retrospectiva llamamos identidades culturales. Hall 2014, página 394. Sin embargo, hay que aclarar que el cine no es el reflejo del sujeto, o sea, no es que el sujeto se vea reflejado en él y a partir de eso entienda lo que es, sino es el redescubrimiento de lo que llegó a ser en un pasado a través de sus ancestros y es la producción y reproducción de identidad, pero a través del cine, no vista como reflejo, como pues lo habíamos hablado al principio. Y por último, Stuart Hall citando a Frantz Fanon. No debemos entonces contentarnos con las indagaciones sobre el pasado de un pueblo con el fin de encontrar elementos coherentes que contrarrestaran los intentos del colonialismo por falsificar y perjudicar. Una cultura nacional no es folclore, ni una alabanza al pueblo, ni un populismo abstracto que cree que puede descubrir la verdadera naturaleza de un pueblo. Una cultura nacional es el conjunto de esfuerzos hechos por un pueblo en la esfera del pensamiento con el fin de describir, justificar y elogiar la acción a través de la cual ese pueblo se ha creado y se mantiene a sí mismo en la existencia. Hall 2014, página 397. Y con esta idea doy por terminada la presentación. Muchas gracias por su atención. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron ¡negra! 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 ¿Soy acaso negra? Me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra!
Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba. Me alacé el cabello, me polvé la cara y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Qué? ¿Y qué? ¡Negra! Sí. ¡Negra! Soy. ¡Negra! Negra soy. ¡Negra! Sí. ¡Negra! Soy. ¡Negra! Negra soy. Yo y en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? Negro, 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 negro. Al fin comprendí. ¡Al fin! Ya no retrocedo. ¡Al fin! Y avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! Ya tengo la